En el juzgado de San Miguel de Allende, una joven de 22 años se levanta temblando pero con la mirada firme como piedra. Su señoría, dice Sofía, yo soy la abogada de mi padre. El juez y los 3 abogados corporativos con trajes de marca no pueden contener la risa. Uno susurra burlándose abiertamente de la joven inexperta que pretende defender a su papá campesino. Don Roberto, un hombre de 58 años con las manos agrietadas por 30 años de trabajo, mira a su hija con los ojos llenos de lágrimas que no se atreve a derramar, sabiendo que puede perder las tierras que han sido de su familia por más de 100 años. Lo que esos abogados arrogantes no se dan cuenta es que esas manos callosas de campesino esconden un secreto que va a cambiar todo. Lo que pasa después deja a todos en el juzgado completamente en shock. Pero antes de continuar la historia, si tú al igual que nosotros crees en la justicia y valoras el sacrificio de los padres por sus hijos, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Gracias. Ahora regresemos a nuestra historia. En la sala del juzgado de San Miguel de Allende, el silencio se corta como cristal cuando una joven de 22 años se levanta despacio, con las piernas temblando pero la mirada firme como piedra de cantera. Su señoría, dice Sofía Mendoza, y su voz resuena en cada rincón de ese lugar donde la justicia a veces se vende al mejor postor. Yo soy la abogada de mi padre. El juez Hernández, un hombre de 60 años con bigote canoso y lentes que siempre se resbalan por su nariz sudorosa, levanta las cejas como si hubiera escuchado mal. Los 3 abogados corporativos sentados en la mesa de enfrente, todos con trajes de marca y portafolios de cuero italiano, no pueden contener la risa. Uno de ellos, el más joven, susurra algo al oído de su compañero y ambos se burlan abiertamente. En la mesa de los acusados, don Roberto Mendoza, un hombre de 58 años con las manos agrietadas por 30 años de trabajo en el campo, mira a su hija con los ojos llenos de lágrimas que no se atreve a derramar. Su camisa blanca, la única que tiene sin remiendos, está planchada con tanto cuidado que las arrugas parecen líneas de amor. Sus botas viejas, lustradas hasta brillar, delatan el esfuerzo que hizo para verse presentable en este momento que puede cambiar su destino para siempre. ¿La señorita tiene cédula profesional?, pregunta el juez, con ese tono que usan los poderosos cuando quieren recordarte tu lugar en el mundo. Sofía saca de su portafolio gastado, ese que compró de segunda mano en el Distrito Federal con el dinero que le sobró de su último semestre, un documento que representa 6 años de desvelos, de estudiar bajo la luz tenue de una lámpara que se apagaba cuando no había dinero para la luz, de comer frijoles refritos 3 veces al día para ahorrar cada peso. Aquí está su señoría, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. El licenciado Esteban Villalobos, un hombre corpulento de 50 años, con anillos de oro en cada dedo y una sonrisa que podría cortar metal, se levanta con la arrogancia de quien nunca ha perdido un caso porque nunca ha tenido que pelear limpio. Su señoría, con todo respeto, esta jovencita no tiene experiencia alguna. Mi cliente, la Corporación Agropecuaria del Bajío, merece representación seria en un caso de tal magnitud. Pero antes de continuar, dime algo. ¿Alguna vez has visto a un padre que ha sacrificado su vida entera por darle a su hija las armas para defenderse? ¿Has visto el momento exacto en que esas armas se ponen a prueba en la batalla más importante de sus vidas? Sofía aprieta el portafolio contra su pecho y siente cómo el corazón le late tan fuerte que está segura de que todo el juzgado puede escucharlo. Su señoría, es cierto que soy joven, pero la justicia no tiene edad. Y este hombre, dice señalando a su padre, merece que alguien que lo ama con toda el alma pelee por él. El juez se acomoda los lentes y por primera vez en años, algo en su expresión se suaviza. Proceda, licenciada Mendoza. Los meses anteriores a ese momento habían sido los más oscuros en la vida de don Roberto Mendoza. Todo comenzó cuando regresó del mercado de San Miguel con las manos vacías, porque los compradores le habían dicho que ya no querían sus productos. Don Roberto, está usted en problemas legales, le habían explicado con esa mezcla de pena y miedo en los ojos. Mejor ya no nos traiga nada hasta que se resuelva su situación. Roberto no entendía de qué hablaban.
Él nada más sabía trabajar la tierra como le habían enseñado su padre y su abuelo antes que él, sembrar al ritmo de las lluvias, cosechar cuando el maíz estuviera en su punto, cuidar cada planta como si fuera un hijo. Pero documentos, papeles, leyes, eso era un mundo tan ajeno a él como el fondo del océano. Esa tarde, cuando el sol ya se escondía detrás de los cerros que rodeaban su rancho, Roberto se sentó en el portal de su casa de adobe, esa que había construido ladrillo por ladrillo con sus propias manos cuando se casó con María Elena, y por primera vez en su vida sintió que el peso del mundo era demasiado para sus hombros. La casa seguía oliendo a hierba buena y albahaca, como cuando María Elena vivía y llenaba cada rincón con el aroma de sus guisos. Las paredes de adobe guardaban todavía el eco de las risas de Sofía cuando era niña, corriendo descalza por el patio, persiguiendo a las gallinas, ayudándolo a ordeñar a Paloma, la vaca lechera que había sido parte de la familia durante 15 años. Don Roberto había heredado esas 50 hectáreas de su padre, don Aurelio, quien a su vez las había recibido de su abuelo, don Sebastián. Era una herencia que se medía no en dinero, sino en sudor, en madrugadas levantándose antes que el gallo, en tardes bajo el sol inclemente, en noches rezando para que las lluvias llegaran a tiempo. Cuando María Elena murió de cáncer, dejando a Roberto viudo con una niña de 12 años, él pudo haberse quebrado. Otros hombres lo hicieron. Otros se entregaron al alcohol, vendieron sus tierras, se fueron a buscar trabajo a las ciudades. Pero Roberto tenía una razón para seguir adelante que brillaba en los ojos inteligentes de su hija Sofía. «Papá», le había dicho la niña la noche del funeral, con esa sabiduría prematura que tienen los hijos cuando la vida los obliga a crecer antes de tiempo, mamá me dijo que yo tenía que estudiar mucho para ayudar a la gente como nosotros. Y Roberto, que no sabía leer ni una sola letra pero entendía el valor de la educación como pocos, había hecho una promesa silenciosa esa noche. Su hija sería abogada, aunque él tuviera que vender hasta su sombra para lograrlo. Durante 10 años, cada peso que ganaba don Roberto se dividía en 3 partes, una para comer, otra para mantener el rancho y la tercera, la más grande, para la educación de Sofía. Vendía maíz, frijol, calabazas, quelites, todo lo que la tierra generosa le daba. Criaba pollos, cerdos, vendía leche de sus 3 vacas. En las épocas buenas, se daba el lujo de comprar carne una vez por semana. En las malas, él y Sofía vivían de frijoles con tortillas y quelites con sal. Pero nunca, ni una sola vez, Roberto permitió que su hija sintiera que le faltaba algo importante. Cuando Sofía necesitaba libros, él vendía una becerra. Cuando necesitaba dinero para los exámenes de admisión a la universidad, él hipotecó parte del terreno. Cuando tuvo que irse al Distrito Federal a estudiar, Roberto trabajó doble para enviarle dinero cada mes. «Mija», le decía en las cartas que dictaba al maestro del pueblo, porque él no sabía escribir, «acuérdate que tu papá aquí anda trabajando para que tú seas la abogada más chingona de todo México». Sofía había regresado al rancho apenas 3 meses antes, con su título bajo el brazo y el corazón lleno de sueños. Pensaba establecer un pequeño despacho en San Miguel, ayudar a gente como su padre, construir la vida que él había hecho posible con tanto sacrificio. Pero se encontró con una pesadilla que jamás había imaginado. Roberto había perdido 15 kilos en los últimos 6 meses. Sus ojos, que siempre habían brillado con optimismo, estaban apagados como carbones fríos. No dormía, apenas comía, y pasaba las tardes sentado en el portal, mirando hacia los campos que podía perder en cualquier momento. «¿Qué pasó, papá?», le había preguntado Sofía la primera noche, viendo cómo su padre movía los frijoles en el plato sin llevárselos a la boca. Roberto suspiró como si le doliera el alma. «Mija, ya valí madres. Esos cabrones de la Corporación Agropecuaria del Bajío dicen que estas tierras son de ellos. Tienen papeles, tienen abogados caros, tienen todo. Y yo no tengo nada más que estas manos y esta tierra que no vale para sus madres porque no sé leer». Le contó cómo habían empezado los problemas 2 años atrás. Primero fueron los inspectores que llegaban cada semana a buscar pretextos para multarlo, que si sus animales estaban muy cerca del arroyo, que si sus cultivos no cumplían con no sé qué normas, que si necesitaba permisos para esto y licencias para aquello.
Después vinieron los problemas con el agua. Alguien había desviado el canal de riego que alimentaba sus tierras desde hacía más de 50 años. Cuando Roberto fue a reclamar, le dijeron que necesitaba demostrar sus derechos sobre el agua con documentos que él no tenía. Luego empezaron las visitas de hombres elegantes que llegaban en camionetas lujosas, ofreciéndole dinero por sus tierras. Primero fueron ofertas generosas, después fueron ofertas finales, y al último fueron amenazas apenas disimuladas. «Don Roberto», le había dicho el último visitante, un hombre flaco con dientes de oro y cicatriz en la mejilla. «Mi patrón es muy paciente, pero su paciencia tiene límites. Mejor piénsele bien, porque a veces la gente que no coopera tiene accidentes». Roberto nunca había sentido tanto miedo en su vida. No por él, sino por Sofía. Si algo le pasaba a su hija por su culpa, si estos desgraciados le hacían daño por defender unas tierras que tal vez ya no valía la pena defender. «Mija», le había dicho a Sofía con la voz quebrada, «mejor vámonos de aquí. Total, ya tú eres licenciada, puedes conseguir trabajo en cualquier lado. Esta pinche tierra ya me tiene harto». Pero Sofía había visto algo en los ojos de su padre que la tranquilizó y la llenó de furia al mismo tiempo. Roberto no quería irse. Roberto estaba muriendo por dentro ante la idea de perder la tierra que había sido su vida entera, pero estaba dispuesto a sacrificarla para proteger a su hija. Esa noche, Sofía caminó por todo el rancho bajo la luz de la luna llena. Recorrió cada surco que había visto nacer, cada árbol bajo cuya sombra había jugado de niña, cada rincón donde resonaban los ecos de sus padres trabajando juntos cuando ella era pequeña. Llegó hasta el cerrito donde estaba enterrada su madre, marcado apenas con una cruz de madera que Roberto tallaba cada año cuando se gastaba la anterior. Se sentó junto a la tumba y habló con María Elena como si estuviera viva. «Ma, ¿te acuerdas cuando me decías que había estudiado para ayudar a la gente como nosotros? Pues aquí está la primera prueba. Y no es cualquier gente, es mi papá, el hombre que vendió hasta su tranquilidad para que yo pudiera estar aquí esta noche, con las herramientas para pelear». El viento sopló entre los mezquites y Sofía sintió algo que no podía explicar, como si su madre le hubiera puesto la mano en el hombro. «No lo voy a defraudar, ma, ni a usted ni a él». Al día siguiente, Sofía se levantó antes del amanecer y comenzó la investigación más importante de su vida. Su primera parada fue la oficina del Registro Público de la Propiedad en San Miguel de Allende, un edificio colonial con paredes amarillas y patio lleno de bugambilias que olía a papel viejo y humedad. La señorita que la atendió, una mujer de mediana edad con lentes gruesos y uñas pintadas de rojo chillante, la miró con esa mezcla de aburrimiento y superioridad que caracteriza a los burócratas de provincia. «¿A nombre de quién busca?» «Roberto Mendoza Herrera». La mujer tecleó en su computadora con desgano, como si cada teclazo le costara un año de vida. «Aquí aparece que esas tierras están en disputa legal. La Corporación Agropecuaria del Bajío presentó documentos que comprueban su propiedad desde 1920. ¿Puedo ver esos documentos?» «Son muchas hojas, señorita, y hay que pagar las copias». Sofía pagó sin regatear. Cuando tuvo los papeles en sus manos, sintió como si le hubieran puesto una serpiente en los brazos. Los documentos parecían auténticos, con sellos oficiales, firmas elegantes, hasta marcas de agua, pero algo no cuadraba. Esa tarde, Sofía se sentó con su padre en la mesa de la cocina, rodeados de papeles y con una lámpara de aceite, porque se había ido la luz, como pasaba frecuentemente en el rancho. «Papá, cuénteme todo lo que sepa de estas tierras, todo, desde que su abuelo las consiguió». Roberto se sirvió un café negro y comenzó a hablar con esa cadencia lenta de los hombres del campo, que no desperdician palabras, pero tampoco olvidan detalles importantes. «Mi abuelo Sebastián llegó aquí en 1895. Venía huyendo de los federales después de la Guerra Cristera. Era un hombre muy trabajador, muy honrado. Se enamoró de estas tierras porque tenían agua abundante y la tierra era buena para el maíz». Sofía tomaba notas en una libreta escolar, la única que había conseguido en la tienda del pueblo. ¿Cómo consiguió la propiedad? Pues en esos tiempos no había tantos papeles como ahora. El gobierno de Porfirio Díaz estaba regalando tierras a quien las trabajara. Mi abuelo presentó su solicitud ante el juez de San Miguel y le dieron su título. ¿Qué pasó con ese título original?
Roberto se rascó la cabeza, pensativo, pues cuando él murió, se lo pasó a mi papá, don Aurelio, y cuando mi papá murió, a mí. Pero ya sabes que yo no sé leer, mija. Guardé todos los papeles en una caja de lata, pero con las lluvias del año pasado se me mojaron y muchos se deshicieron. Pero antes de continuar con esto, necesito preguntarte algo. ¿Has visto alguna vez a una hija luchar por limpiar el nombre del hombre que le dio la vida, sabiendo que si pierde, pierden todo? Sofía sintió que el estómago se le revolvía. Sin el título original, el caso se volvía casi imposible de ganar. Los documentos de Villalobos, aunque fueran falsos, eran lo único que tenía peso legal en ese momento. Papá, ¿quién más podría tener información sobre la propiedad original? Roberto pensó por un momento. Bueno, está don Chema, el más viejo del pueblo. Él conoció a mi abuelo cuando era joven. Y también está el padre Martínez de la iglesia. Él guarda muchos papeles viejos. Durante las siguientes 2 semanas, Sofía se convirtió en detective. Habló con todos los ancianos del pueblo. Revisó archivos de la parroquia. Buscó en bibliotecas, museos, cualquier lugar que pudiera tener información sobre las tierras de su familia. Don José María Hernández, a quien todos llamaban Don Chema, era un hombre de 92 años con la memoria intacta y las historias más increíbles que Sofía había escuchado jamás. Vivía en una casita de adobe a las afueras del pueblo, rodeado de gatos que lo seguían como sombras fieles. «Claro que me acuerdo de don Sebastián», le dijo mientras le servía café de olla endulzado con piloncillo. Era un hombre muy derecho, muy trabajador. Llegó aquí con su mujer, doña Esperanza, que en paz descanse. Ella era la partera del pueblo. Ayudó a nacer a la mitad de los viejos que todavía andamos por aquí. ¿Se acuerda si había otros dueños de esas tierras antes que mi bisabuelo? Don Chema negó con la cabeza. No, mija. Esas tierras estaban baldías cuando llegó don Sebastián. Por eso el gobierno se las dio, porque nadie más las quería trabajar. En esos tiempos era puro monte y piedras. ¿Y nunca supo de ninguna familia apellidada Villalobos por estos rumbos? Villalobos. Don Chema arrugó la frente pensativo. No, ese apellido no es de por aquí. Los apellidos de por aquí son Mendoza, Hernández, García, Martínez, pero Villalobos no. Cada conversación con los ancianos del pueblo confirmaba lo mismo. La familia Mendoza había sido la única propietaria de esas tierras desde que las habían recibido del gobierno de Porfirio Díaz. Nadie recordaba jamás a ninguna familia Villalobos reclamando derechos sobre esa propiedad. Pero Sofía necesitaba más que testimonios. Necesitaba documentos que pudieran resistir el escrutinio legal de un juicio formal. Su siguiente parada fue la parroquia de San Miguel Arcángel, una iglesia colonial del siglo XVII, donde el padre Martínez llevaba 30 años guardando celosamente los archivos históricos del pueblo. El padre Martínez era un hombre delgado de 60 años, con barba blanca y ojos azules que brillaban detrás de unos lentes de alambre. Cuando Sofía le explicó su situación, el sacerdote la miró con esa mezcla de compasión y determinación que tienen los hombres de fe cuando enfrentan una injusticia. Hija, los archivos de la parroquia se remontan hasta 1640. Si tu bisabuelo recibió esas tierras legalmente, debe haber algún registro aquí. En esos tiempos, la iglesia llevaba registro de casi todas las transacciones importantes. Pasaron 3 días revisando cajas polvorientas llenas de documentos amarillentos que se deshacían entre los dedos. Partidas de nacimiento, actas de matrimonio, registros de defunciones, testamentos, contratos de compraventa, un universo de vidas que habían pasado por ese pueblo a lo largo de más de 2 siglos. Fue en la tercera caja, entre documentos de 1890 a 1900, donde Sofía encontró lo que necesitaba. Una copia del título original de propiedad a nombre de Sebastián Mendoza Vázquez, fechado el 15 de marzo de 1895, firmado por el juez de distrito de San Miguel de Allende y sellado con el sello oficial del gobierno de Porfirio Díaz. Sofía gritó tan fuerte que el padre Martínez vino corriendo pensando que se había lastimado. «Lo encontré, padre. Aquí está la prueba». El sacerdote examinó el documento con cuidado. «Es auténtico, hija. Mira la marca de agua, el tipo de papel, la tinta.
Este documento es verdadero, pero Sofía sabía que aún faltaba lo más difícil: demostrar en un tribunal que los documentos de Villalobos eran falsos, enfrentándose a abogados con décadas de experiencia cuando ella acababa de graduarse. Esa noche, Sofía regresó al rancho con el documento pegado al pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Roberto estaba sentado en el portal, mirando hacia los campos con esa expresión de tristeza que había cargado durante meses. «Papá, tenemos una oportunidad». Cuando Roberto vio el título original, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mija, ¿esto es de verdad?» «Es de verdad, papá. Es la prueba de que estas tierras han sido nuestras por más de 100 años». Roberto abrazó a su hija con una fuerza que la sorprendió. «¿Sabes qué significa esto, mija? Que vamos a pelear, papá, y que vamos a ganar». La demanda se presentó una semana después. Sofía había trabajado día y noche preparando los documentos, investigando precedentes legales, construyendo una estrategia que combinara la evidencia histórica con los testimonios de los ancianos del pueblo. Pero presentar la demanda era una cosa. Ganar el juicio contra Esteban Villalobos era otra muy diferente. Villalobos no era cualquier abogado, era uno de los litigantes más temidos de la región, con un récord perfecto en casos de despojo de tierras. Sus métodos no siempre eran limpios, pero siempre eran efectivos. Tenía conexiones en todos los niveles del gobierno, podía comprar testimonios, fabricar documentos, intimidar testigos. Cuando recibió la notificación de que Roberto Mendoza estaba demandando a su cliente, Villalobos se rió hasta que se le saltaron las lágrimas. «¿La chamaquita esta quiere jugar a los abogados?», le dijo a su asistente. «Pues le vamos a enseñar cómo se juega en las ligas mayores». Su primera movida fue intentar intimidar a Sofía directamente. Una tarde, cuando ella salía de la biblioteca de San Miguel donde había estado investigando más precedentes legales, se encontró con Villalobos esperándola en la puerta. «Licenciada Mendoza», le dijo con esa sonrisa que helaba la sangre. «Me da mucho gusto conocerla. Soy Esteban Villalobos». Sofía sintió como si le hubieran echado agua fría por la espalda, pero se mantuvo firme. «Licenciado Villalobos. Mire, licenciadita, yo la respeto mucho por querer ayudar a su papá. Es muy noble de su parte, pero este caso está fuera de su liga. Mi cliente está dispuesto a ser generoso. Le podemos ofrecer 500,000 pesos por esas tierritas. Es mucho más de lo que valen. Las tierras no están en venta, licenciado». Villalobos se acercó un paso más y Sofía pudo oler su loción cara mezclada con algo que parecía crueldad pura. «Señorita, usted no entiende cómo funcionan las cosas aquí. Hay fuerzas que están más allá de su control. Sería una lástima que una muchacha tan inteligente y tan bonita tuviera problemas». Sofía sintió que las piernas le temblaban, pero su voz salió firme como roca. «¿Me está amenazando, licenciado?» «Yo no amenazo, señorita. Yo advierto, por su bien y por el de su papá». Esa noche, Sofía no le contó a Roberto sobre el encuentro con Villalobos. No quería preocuparlo más de lo que ya estaba. Pero tampoco pudo dormir, dando vueltas en la cama, pensando en todas las formas en que este caso podía salir mal. ¿Y si Villalobos tenía razón? ¿Y si realmente estaba fuera de su liga? ¿Y si su inexperiencia terminaba costándoles todo? A la mañana siguiente, Roberto la encontró en la cocina, preparando café con los ojos hinchados de no haber dormido. «¿Qué te pasa, mija? Te ves preocupada». Sofía no podía mentirle a su padre. Le contó sobre el encuentro con Villalobos, sobre las amenazas apenas disimuladas, sobre sus propios miedos. Roberto escuchó en silencio, tomando su café a pequeños sorbos. Cuando Sofía terminó, él se levantó y caminó hasta la ventana que daba hacia los campos. «¿Sabes qué me dijo tu madre el día que naciste?», preguntó sin voltear a verla. «¿Qué le dijo, papá?» «Me dijo, Roberto, esta niña va a cambiar el mundo». Yo le pregunté por qué estaba tan segura, y ella me contestó, «Porque tiene fuego en los ojos y amor en el corazón, y con eso se puede vencer cualquier cosa». Roberto se volteó hacia Sofía, y en sus ojos había una determinación que ella no había visto desde antes de que comenzaran los problemas. «Mija, toda mi vida he trabajado con estas manos», dijo, levantando sus palmas agrietadas y callosas. «Pero tú tienes algo que yo nunca tuve, la educación, y no cualquier educación.
La educación que costó 30 años de levantarme antes del sol y acostarme después de las estrellas. Sofía sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Ese cabrón de Villalobos puede tener dinero, puede tener contactos, puede tener miedo, pero no tiene lo que tú tienes. ¿Qué tengo yo, papá? La verdad, y un papá que cree en ti más de lo que tú crees en ti misma. Ese día Sofía entendió algo que ninguna universidad le había enseñado. A veces, el amor es la única arma que necesitas para pelear las batallas más importantes. Las siguientes semanas pasaron en una nube de preparativos frenéticos. Sofía estudiaba códigos, preparaba interrogatorios, practicaba su argumentación frente al espejo. Roberto, por su parte, se convirtió en su investigador más dedicado, recordando detalles de la propiedad que resultarían cruciales para el caso. «Mija», le dijo una tarde mientras caminaban por los límites del terreno, «¿te acuerdas de ese mezquite grande que está junto al arroyo?» «Sí, papá. Mi abuelo me contó que él mismo lo plantó el día que recibió las tierras. Eso fue en 1895. Si es cierto lo que dicen esos papeles falsos de que alguien más era dueño desde 1920, ¿cómo puede ser que el árbol esté ahí desde antes?» Sofía se detuvo en seco. Su padre, sin saberlo, acababa de darle una de las claves de su estrategia legal. «Papá, ¿qué más plantó mi bisabuelo que todavía esté aquí?» Durante los siguientes días, Roberto y Sofía mapearon cada árbol, cada piedra, cada detalle del terreno que pudiera servir como evidencia de la ocupación ancestral de la familia Mendoza. El nopal centenario junto a la casa principal, plantado por don Sebastián para marcar el corazón de su propiedad. Las piedras de río que había usado para delimitar los linderos, colocadas siguiendo un patrón que solo alguien que viviera allí podría conocer. El pozo de agua que había cavado a mano en 1897, cuando nació su primer hijo. Cada detalle del terreno contaba una historia que ningún documento falsificado podría replicar. Pero Villalobos también se estaba preparando. Sus investigadores habían encontrado una debilidad en el caso de Sofía. Aunque el título original de 1895 estaba en los archivos de la iglesia, no existía una cadena de custodia clara que conectara ese documento con la situación legal actual. Además, Villalobos había conseguido testigos dispuestos a jurar que la familia Villalobos había tenido derechos sobre esas tierras desde principios del siglo XX. Testigos que, por una extraña coincidencia, habían recibido generosos préstamos de la Corporación Agropecuaria del Bajío poco antes del juicio. La noche antes del juicio, Sofía no pudo comer nada. Roberto preparó su guisado favorito, mole con pollo que hacía solo en ocasiones especiales, pero ella apenas lo probó. «Papá, ¿y si perdemos?» Roberto dejó su tenedor en el plato y miró a su hija con esa serenidad que tienen los hombres que han trabajado la tierra toda su vida. «Mija, ¿sabes cuál es la diferencia entre un campesino y un rico?» «¿Cuál, papá?» «El rico piensa que puede comprar todo. El campesino sabe que hay cosas que no se venden, y la dignidad es una de esas cosas». Se levantó de la mesa y regresó con una caja de lata oxidada que Sofía no había visto jamás. «Esto me lo dio mi papá el día que me heredó las tierras», dijo abriendo la caja con cuidado. Adentro había fotografías amarillentas, cartas escritas a mano y un documento que parecía muy viejo. «¿Qué es eso, papá?» Roberto sacó el documento con manos temblorosas. «Es el testamento de mi abuelo Sebastián. Nunca lo había enseñado porque pensé que no servía para nada, pero míralo». Sofía tomó el papel con cuidado extremo. Era un testamento hológrafo, escrito a mano por don Sebastián Mendoza en 1920, donde declaraba que dejaba todas sus propiedades a su hijo Aurelio, describiéndolas con un detalle geográfico preciso que coincidía exactamente con los límites actuales del rancho. «Papá, esto es oro puro. Es la cadena de custodia que nos faltaba. ¿Sirve de algo?» «Sirve de todo, papá. Con esto demostramos que la propiedad ha pasado legalmente de generación en generación, sin interrupción, desde 1895. Esa noche, por primera vez en meses, tanto Roberto como Sofía durmieron profundamente. Y así llegamos al momento donde comenzó esta historia. Sofía de pie en el juzgado, con el corazón latiendo como tambor de guerra, dispuesta a pelear la batalla más importante de su vida. El juicio comenzó con la ventaja clara de Villalobos. Sus 3 abogados se movían por la sala como dueños del lugar,
con maletines de cuero que costaban más que el salario anual de Roberto, trajes que gritaban poder y la confianza de quien nunca ha conocido la derrota. «Su señoría», comenzó Villalobos con voz engolada, «lo que tenemos aquí es un caso simple de ocupación ilegal de tierras. Mi cliente, la Corporación Agropecuaria del Bajío, posee documentos irrefutables que demuestran su legítima propiedad sobre el predio en cuestión desde el año 1920. Sofía observaba cada movimiento, cada gesto, cada inflexión de voz. Su corazón seguía latiendo fuerte, pero ya no era solo de nervios, era de determinación. Villalobos desplegó sobre la mesa del tribunal una serie de documentos impresos en papel grueso, con sellos que brillaban bajo las luces del juzgado. Todo parecía impecable, profesional, irrefutable. Como puede observar su señoría, aquí tenemos el título de propiedad original otorgado a don Evaristo Villalobos y asociados en marzo de 1920, debidamente registrado ante las autoridades competentes de la época. El juez Hernández tomó los documentos y los examinó con cuidado. Sofía pudo ver en su expresión que se veía impresionado por la aparente autenticidad de los papeles. «Continúe, licenciado Villalobos. Durante más de un siglo, su señoría, estas tierras han pertenecido legalmente a mi cliente. El señor Roberto Mendoza ha sido, en el mejor de los casos, un ocupante tolerado. En el peor, un invasor que debe ser desalojado de inmediato». Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. Ver a su padre siendo llamado invasor de las tierras que había trabajado toda su vida le provocó una furia que tuvo que controlar para no levantarse gritando. Villalobos continuó durante una hora, presentando testigos que juraron haber conocido a la familia Villalobos como propietarios ancestrales, documentos que parecían autentificar su versión de los hechos y una argumentación legal que sonaba sólida como piedra. Cuando terminó, el juez se dirigió a Sofía. «Licenciada Mendoza, puede proceder con su alegato inicial». Sofía se levantó lentamente. Sus piernas todavía temblaban, pero algo había cambiado en su interior durante la exposición de Villalobos. Cada mentira que había escuchado, cada documento falsificado que había visto, había encendido un fuego en su pecho que ahora ardía como antorcha. «Su señoría», comenzó, y su voz se escuchó más firme de lo que ella misma esperaba. «Lo que acabamos de escuchar es una obra maestra de ficción legal, pero por muy bien fabricados que estén esos documentos, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz». Villalobos sonrió con desdén. Sus colegas intercambiaron miradas divertidas, como si estuvieran viendo a una niña jugando a ser abogada. «Mi cliente, don Roberto Mendoza, no es un invasor. Es el heredero legítimo de una propiedad que su familia ha trabajado con honradez durante 5 generaciones. Y voy a demostrar que los documentos que acaba de presentar el licenciado Villalobos no valen ni el papel en que están impresos». El ambiente en la sala cambió. El juez levantó las cejas con interés renovado, y por primera vez, la sonrisa de Villalobos se desvaneció ligeramente. Sofía se acercó a la mesa y tomó los documentos de Villalobos. «Su señoría, estos papeles están muy bien hechos. Demasiado bien hechos, diría yo. Observe el tipo de papel, la calidad de la impresión, los sellos perfectamente alineados». Caminó hacia el juez y señaló detalles específicos. «Este papel, su señoría, es papel bond de alta calidad que no existía en México en 1920. Esta tinta tiene componentes químicos que no se desarrollaron hasta la década de 1950. Y estos sellos están hechos con una técnica de impresión láser que no se inventó hasta 1980. Un murmullo recorrió la sala. Villalobos se puso de pie bruscamente. «Protesto, su señoría. La contraparte está haciendo afirmaciones técnicas sin fundamento». «Su señoría», respondió Sofía sin inmutarse. «Tengo aquí el dictamen de un perito en documentos históricos de la Universidad Nacional Autónoma de México que confirma cada una de mis afirmaciones». Sacó de su portafolio gastado un sobre manila y entregó el dictamen al juez. Roberto la miraba desde su asiento con los ojos brillantes de orgullo y asombro. Jamás había visto a su hija moverse con esa seguridad, con esa autoridad. «Pero no voy a basar mi caso únicamente en la falsedad de los documentos de la contraparte», continuó Sofía.
Voy a demostrar la verdad de la propiedad de mi cliente con evidencia que ningún falsificador puede replicar, la evidencia de la tierra misma. Durante los siguientes 40 minutos, Sofía desplegó su caso como un maestro ajedrecista, desarrollando una estrategia perfecta. Presentó el título original de 1895, encontrado en los archivos de la iglesia, el testamento hológrafo de don Sebastián, los testimonios de los ancianos del pueblo y algo que tomó por sorpresa tanto a Villalobos como al juez: fotografías históricas. Su señoría, estas fotografías fueron tomadas por el gobierno federal en 1930 como parte de un censo agrícola. En ellas puede observarse claramente a don Aurelio Mendoza, padre de mi cliente, trabajando las tierras en cuestión. Note la fecha del sello oficial, 1930, 10 años después de que supuestamente la familia Villalobos ya era propietaria. Villalobos se veía cada vez más incómodo. Sus documentos perfectos comenzaban a desmoronarse bajo el peso de la evidencia histórica auténtica, pero Sofía guardaba su mejor carta para el final. Su señoría, solicito respetuosamente que se realice una inspección ocular del terreno en disputa. Estoy segura de que la tierra misma nos dirá quién dice la verdad. El juez consideró la petición por un momento. Licenciado Villalobos, ¿tiene objeción a la inspección ocular? Villalobos se encontraba en una posición difícil. Objetar parecería sospechoso, pero aceptar podía exponerlo a riesgos que no podía calcular. No tengo objeción, su señoría. Al día siguiente, el juzgado en pleno se trasladó al rancho de Roberto. El juez Hernández, los abogados de ambas partes, el secretario del juzgado y un perito agrónomo nombrado por el tribunal. Era una mañana clara de octubre, con el cielo azul intenso que solo se ve en el Bajío mexicano. Roberto había madrugado más que de costumbre para preparar café para todos los visitantes y había lustrado sus botas viejas hasta hacerlas brillar como espejos. Sofía llevaba al grupo por todo el terreno, señalando cada detalle que demostraba la ocupación ancestral de su familia. Su señoría, este mezquite fue plantado por mi bisabuelo en 1895. Un análisis de sus anillos de crecimiento confirma que tiene exactamente 128 años. Se dirigieron al nopal centenario junto a la casa principal. Este nopal está mencionado específicamente en el testamento de don Sebastián como uno de los límites de la propiedad. Observe cómo su ubicación coincide exactamente con la descripción del documento de 1920. Llegaron al pozo de agua que don Sebastián había cavado a mano. Su señoría, este pozo está cavado siguiendo una técnica tradicional que se usaba a finales del siglo XIX. Las piedras que lo revisten provienen del arroyo que cruza la propiedad y están colocadas siguiendo un patrón que mi bisabuelo aprendió de su padre. Pero el momento decisivo llegó cuando el grupo se dirigió hacia los límites del terreno que marcaban los documentos falsificados de Villalobos. Su señoría, dijo Sofía, según los documentos presentados por la contraparte, el límite sur de la propiedad debería estar exactamente aquí, junto a este cerro. Todos se colocaron en el punto señalado. Sofía sonrió con una confianza que hizo que Roberto sintiera que el pecho se le hinchaba de orgullo. Hay un pequeño problema con esa ubicación, continuó. Este cerro no existía en 1920. Villalobos palideció. ¿Qué quiere decir? Sofía sacó de su mochila un mapa geológico oficial. Este cerro se formó por deslizamientos de tierra ocurridos durante el terremoto de 1957. Antes de esa fecha, aquí había un valle plano. Cualquier persona que realmente hubiera conocido estas tierras en 1920 jamás habría puesto un límite de propiedad en un lugar que físicamente no existía. El silencio que siguió fue ensordecedor. El juez examinó el mapa geológico, comparándolo con los documentos de Villalobos. El perito agrónomo confirmó la información con sus propios estudios. Villalobos intentó una última maniobra desesperada. Su señoría, estos son detalles técnicos menores que no afectan la validez fundamental de nuestros documentos. Pero el juez Hernández había visto suficiente. Su expresión había cambiado por completo durante la inspección ocular. Lo que había comenzado como escepticismo hacia la joven abogada inexperta se había transformado en respeto genuino por su preparación y su pasión por la verdad. Licenciado Villalobos, dijo el juez con voz seria,
Me temo que estos no son detalles técnicos menores. Son evidencia clara de que los documentos que presenta su cliente han sido fabricados utilizando información incorrecta sobre la geografía real del terreno. De regreso en el juzgado era evidente para todos que el caso había dado un giro de 180 grados. Sofía presentó sus alegatos finales con una elocuencia que sorprendió hasta a ella misma. Su señoría, este caso no se trata solo de un pedazo de tierra. Se trata de la justicia, de la verdad y del derecho de una familia humilde a conservar lo que ha sido suyo por más de un siglo. Mi cliente no es un hombre rico, no tiene influencias políticas, no puede pagar abogados caros. Lo único que tiene es la verdad y la esperanza de que en este país todavía existe justicia para los que trabajan honradamente. Su voz se quebró ligeramente cuando continuó. Mi padre me enseñó que la tierra no miente, que uno puede engañar a los hombres con papeles y palabras, pero que la tierra siempre dice la verdad a quien sabe escucharla. Hoy, su señoría, la tierra ha hablado y ha dicho que estas tierras pertenecen a la familia Mendoza. Cuando terminó de hablar, había lágrimas en los ojos de varias personas en la sala, incluyendo el secretario del juzgado y dos de los testigos que habían venido a apoyar a Roberto. Villalobos intentó un alegato final, pero su corazón ya no estaba en la pelea. Sus argumentos sonaron vacíos, desesperados, como los de un hombre que sabe que ha perdido pero se niega a aceptarlo. El juez se retiró a deliberar por 2 horas que parecieron eternas. Roberto y Sofía esperaron en un banco del pasillo, tomados de la mano sin hablar. No había nada que decir. Habían dado todo lo que tenían. El resto estaba en manos de la justicia. Cuando finalmente llamaron a las partes para escuchar el veredicto, el juez Hernández se veía como un hombre que había recuperado la fe en su profesión. Después de analizar cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó: este juzgado ha llegado a las siguientes conclusiones. Primero, los documentos presentados por la Corporación Agropecuaria del Bajío son falsos, elaborados con materiales y técnicas anacrónicas que no corresponden a la época que pretenden representar. Villalobos se desplomó en su silla. Sus colegas intercambiaron miradas de pánico. Segundo, la evidencia presentada por la defensa demuestra de manera irrefutable que la familia Mendoza ha sido la propietaria legítima de las tierras en cuestión desde 1895, con una cadena de custodia legal ininterrumpida. Roberto apretó la mano de Sofía con tanta fuerza que casi le cortó la circulación. Tercero, la inspección ocular reveló evidencia física que corrobora la versión de los hechos presentada por la licenciada Mendoza y que contradice flagrantemente las afirmaciones de la contraparte. El juez hizo una pausa, se quitó los lentes, los limpió cuidadosamente y continuó con voz firme. Por lo tanto, este juzgado falla a favor del señor Roberto Mendoza Herrera, reconociendo su legítima propiedad sobre las 50 hectáreas descritas en el expediente. Asimismo, ordena a la Corporación Agropecuaria del Bajío el pago de daños y perjuicios por la cantidad de 1 millón de pesos por los actos de intimidación y las molestias causadas al demandante durante los últimos 2 años. El juez se puso de pie y por primera vez en todo el proceso sonrió directamente a Sofía. Licenciada Mendoza, en mis 30 años como juez, pocas veces he visto una defensa tan apasionada, tan bien preparada y tan profundamente justa. Usted ha demostrado que la abogacía mexicana tiene futuro en manos de jóvenes como usted, que entienden que el derecho no es solo un conjunto de leyes, sino un instrumento para proteger a los que más lo necesitan. Roberto se levantó de su asiento, caminó hacia su hija y la abrazó con una fuerza que parecía querer compensar todos los años de sacrificio en un solo momento. «Mi niña», le susurró al oído, «tu mamá estaría tan orgullosa». Sofía lloró como no había llorado desde que era niña. Lloró por el alivio, por la victoria, por el orgullo, pero sobre todo por la certeza de que había justificado cada peso que su padre había invertido en su educación, cada madrugada que él se había levantado para trabajar la tierra, cada noche que se había acostado con las manos adoloridas, pero el corazón lleno de esperanza. Afuera del juzgado, una pequeña multitud de vecinos del pueblo los esperaba. Cuando vieron salir a Roberto y Sofía sonriendo,
Gritaron y aplaudieron como si hubieran ganado ellos mismos. Don Chema, el anciano de 92 años, se acercó cojeando y le dio una palmada en la espalda a Roberto. «Compadre, su hija es una chingona. Don Sebastián estaría orgulloso de ver lo que logró su sangre». El padre Martínez se acercó con lágrimas en los ojos. «Hija, lo que hiciste hoy no fue solo ganar un juicio, fue demostrar que la verdad y la justicia todavía tienen poder en este mundo». Pero entre toda la celebración, Sofía no podía dejar de pensar en Villalobos. Cuando lo vio salir del juzgado con la cabeza gacha, flanqueado por sus colegas que ya no lo miraban con respeto, sino con recelo, sintió algo que no esperaba: lástima. Villalobos había construido toda su carrera sobre la base de intimidar a los débiles y proteger a los poderosos. Había olvidado que el derecho existía para servir a la justicia, no al dinero, y ahora, por primera vez en su vida, había sido derrotado por alguien que creía genuinamente en lo que defendía. Esa noche, de regreso en el rancho, Roberto y Sofía se sentaron en el portal como habían hecho tantas veces antes, pero ahora todo era diferente. El aire olía igual, a tierra mojada y hierba buena. Los grillos cantaban la misma canción de siempre. Las estrellas brillaban con la misma intensidad de todas las noches, pero ellos habían cambiado. Roberto ya no tenía esa sombra de tristeza en los ojos. Sus hombros estaban derechos, su sonrisa era genuina, y por primera vez en meses, comía con apetito. Sofía tampoco era la misma joven que había regresado del Distrito Federal 3 meses atrás. Ya no era solo una licenciada recién graduada con un título y muchas dudas. Era una abogada que había probado su temple en el fuego de un juicio difícil y había salido victoriosa. «Papá», le dijo mientras tomaban café de olla endulzado con piloncillo, «¿sabe qué es lo que más me emociona de haber ganado?» «¿Qué, mija?» «Que ahora puedo ayudar a más gente como nosotros, gente que tiene la razón pero no tiene dinero para defenderse». Roberto sonrió y puso su mano callosa sobre la mano suave de su hija. «¿Sabes qué es lo que más me emociona a mí?» «¿Qué, papá?» «Que tu mamá tenía razón, que sí ibas a cambiar el mundo». Una semana después, Sofía abrió su despacho en una casita colonial del centro de San Miguel de Allende. Era pequeño, apenas 2 habitaciones, pero tenía algo que ningún bufete de abogados corporativo podía tener: un letrero que decía «Licenciada Sofía Mendoza, defensora de campesinos y pequeños propietarios». Su primer cliente fue don Pascual Jiménez, un ejidatario de 70 años que estaba siendo presionado para vender sus tierras a una empresa minera canadiense. Su segundo caso fue el de una cooperativa de mujeres que hacían textiles tradicionales y estaban siendo demandadas por violación de marca por una empresa de ropa de lujo que había registrado diseños ancestrales como propios. Roberto, por su parte, había decidido usar el $1.000.000 de la compensación para modernizar el rancho. Instaló un sistema de riego por goteo, compró maquinaria agrícola eficiente y estableció un invernadero para cultivar hortalizas orgánicas durante todo el año. Pero lo que más lo emocionaba era algo que había empezado casi por casualidad. Una tarde, mientras Sofía revisaba documentos en la mesa de la cocina, Roberto se había sentado a su lado y le había preguntado: «¿Qué dice ahí, mija?». Sin pensarlo 2 veces, Sofía había comenzado a leerle el documento en voz alta, explicándole cada término legal, cada concepto que podía resultarle confuso. «¿Sabes qué, papá? Si quiere, puedo enseñarle a leer». Roberto la había mirado con los ojos muy abiertos. A los 58 años, después de toda una vida sintiéndose menospreciado por su analfabetismo, la idea de aprender a leer le parecía casi imposible. «¿Tú crees que pueda, mija? Ya estoy muy viejo para esas cosas». «Papá, usted me enseñó que nunca es tarde para hacer lo correcto, y aprender a leer es lo más correcto que puede hacer por usted mismo». Y así comenzó la segunda educación en la familia Mendoza. Todas las noches, después de la cena, Sofía y Roberto se sentaban en la mesa de la cocina con cartillas de alfabetización y cuadernos escolares. Al principio era difícil. Los dedos de Roberto, acostumbrados a manejar asadón y machete, se sentían torpes sosteniendo un lápiz. Las letras se le confundían, las palabras se le escapaban como agua entre los dedos. Pero Roberto había aprendido a ser terco trabajando la tierra, y si la tierra le había enseñado
que todo lo que vale la pena requiere paciencia y persistencia, leer no iba a ser la excepción. Después de 3 meses, Roberto pudo leer su primera oración completa. La tierra es de quien la trabaja con amor. Después de 6 meses, pudo leer el periódico de cabo a rabo, aunque todavía necesitaba ayuda con algunas palabras complicadas. Después de 1 año, Roberto leyó por primera vez en su vida un libro completo. Juan Rulfo, El llano en llamas, que Sofía le había regalado porque hablaba de gente como él, campesinos que amaban la tierra más que a su propia vida. El día que Roberto terminó de leer ese libro, se quedó en silencio por largo rato. Después le dijo a Sofía: «Mija, ahora entiendo por qué tu mamá quería tanto que estudiaras. Los libros te llevan a lugares donde nunca has estado y te enseñan cosas que nunca imaginaste. ¿Y cómo se siente, papá?». Roberto sonrió con esa expresión de asombro que tienen los niños cuando descubren algo maravilloso por primera vez. «Se siente como cuando era chamaco y mi papá me llevó por primera vez a la feria de San Miguel. Todo era nuevo, todo era posible, todo era más grande de lo que había imaginado». 2 años después del juicio, Sofía había establecido una reputación sólida como la abogada de los campesinos. Había ganado 17 casos consecutivos contra empresas que intentaban despojar tierras, corporaciones que contaminaban ríos y desarrolladores que querían construir centros comerciales en tierras ejidales. Su despacho había crecido. Ahora tenía 3 habitaciones, 2 asistentes y una biblioteca legal que era la envidia de bufetes mucho más grandes. Pero lo que más la enorgullecía era el letrero que había puesto en la puerta principal: «Aquí se defienden los derechos de quienes trabajan la tierra con honradez». Roberto había cumplido 70 años y había decidido retirarse gradualmente del trabajo pesado del campo, pero seguía levantándose todas las mañanas para supervisar el rancho, que ahora producía 3 veces más que cuando comenzaron los problemas con Villalobos. Había contratado a 2 jóvenes del pueblo para que lo ayudaran con las labores más pesadas, pero él seguía siendo quien tomaba todas las decisiones importantes, y por las tardes se sentaba bajo el mezquite centenario que había plantado su abuelo a leer los libros que Sofía le traía de la ciudad. Una tarde de diciembre, mientras Sofía revisaba un caso particularmente complicado en la mesa de la cocina, Roberto entró con el periódico en la mano y una expresión extraña en el rostro. «Mija, ¿te acuerdas del licenciado Villalobos?». Sofía levantó la vista de sus documentos. «Claro, papá, ¿por qué?». Roberto le mostró una nota pequeña en la sección de noticias locales. «Abogado Esteban Villalobos, arrestado por fabricación de documentos falsos. Las autoridades investigan más de 30 casos similares en los últimos 10 años». Sofía leyó la nota completa. Aparentemente, después de perder el caso contra los Mendoza, varios de los clientes anteriores de Villalobos habían comenzado a sospechar de la legitimidad de sus propios documentos. Las investigaciones revelaron una red de corrupción que involucraba a notarios, funcionarios de gobierno y empresas que habían despojado ilegalmente a decenas de familias campesinas de sus tierras. «¿Sabes qué siento, papá?», le dijo Sofía después de terminar de leer. «¿Qué sientes, mija?». «Alivio. Alivio de saber que hay justicia en este mundo y de saber que lo que hicimos no fue solo defendernos a nosotros, sino que ayudó a que se descubriera toda esta corrupción». Roberto asintió pensativo. «Tu mamá siempre decía que hacer lo correcto trae consecuencias buenas, aunque uno no las vea de inmediato». Esa noche Sofía caminó por todo el rancho como había hecho la noche anterior al juicio, pero ahora con sentimientos completamente diferentes. Ya no había angustia ni incertidumbre. Había paz, gratitud y una certeza profunda de que había encontrado su propósito en la vida. Se sentó junto a la tumba de su madre, marcada ahora con una lápida de mármol que Roberto había mandado hacer con parte del dinero de la compensación. «Ma», le dijo al viento que sopló entre los mezquites, «cumplí la promesa. Puse la educación que papá me dio para defender a la gente como nosotros. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que él también está aprendiendo. Ya no es el hombre que no sabe leer. Ahora es el hombre que lee todo lo que encuentra y se emociona con cada libro nuevo como si fuera un tesoro». Una estrella fugaz cruzó el cielo en ese momento y Sofía sonrió. Su madre le había dicho cuando era niña
que las estrellas fugaces eran mensajes de los que ya no estaban, diciéndoles a los vivos que estaban orgullosos de ellos. Al día siguiente, Sofía llegó a su despacho y encontró una carta esperándola. Era de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitándola a dar una conferencia sobre Derecho Agrario y Justicia Social a los estudiantes de último semestre de la carrera de Derecho. Aceptó inmediatamente, no solo porque era un honor, sino porque sabía exactamente qué les iba a decir a esos estudiantes que estaban a punto de graduarse y enfrentar el mundo real. La conferencia se realizó en el auditorio principal de la Facultad de Derecho, el mismo lugar donde Sofía había asistido a clases apenas 3 años antes. Pero ahora estaba del otro lado, frente a un auditorio lleno de jóvenes que la miraban con curiosidad y respeto. «Estudiantes», comenzó, «cuando yo estaba sentada donde ustedes están ahora, tenía una idea muy clara de lo que quería hacer con mi carrera. Quería trabajar en un bufete grande, ganar mucho dinero, tener una oficina en Santa Fe, manejar un auto alemán y vivir en una casa en Polanco». Risas nerviosas del auditorio. Muchos de ellos tenían exactamente los mismos sueños. Pero la vida me enseñó algo que ningún profesor me había dicho, que el éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Que la grandeza de un abogado no está en el tamaño de su despacho, sino en el tamaño de su compromiso con la justicia. Les contó la historia completa, su infancia en el rancho, el sacrificio de su padre, los problemas con Villalobos, el juicio que cambió su vida y la decisión de dedicarse a defender a quienes más lo necesitaban. Algunos de ustedes van a salir de aquí y van a ganar mucho dinero defendiendo corporaciones. Y está bien, es una decisión respetable, pero les pido que recuerden algo. El derecho existe para servir a la justicia, no al revés. Y la justicia, la verdadera justicia, siempre está del lado de los que luchan con la verdad en las manos y el amor en el corazón. Cuando terminó la conferencia, una estudiante de último semestre se acercó a ella. Era una joven de provincia, con los mismos ojos determinados que Sofía había tenido a su edad. «Licenciada Mendoza, yo también soy hija de campesinos. Mis papás se mataron trabajando para pagarme la carrera. Y yo también quiero hacer lo que usted hace». Sofía sonrió y le dio su tarjeta. «Búscame cuando te gradúes. Siempre hay lugar en mi despacho para alguien que entienda que el derecho es un servicio, no un negocio». 6 meses después, esa estudiante se convirtió en la primera asociada del despacho de Sofía, y 1 año después llegó otra más, y después otra. Para cuando Roberto cumplió 75 años, el pequeño despacho de Sofía había crecido hasta convertirse en el Centro de Defensa de Derechos Campesinos Sebastián Mendoza, nombrado así en honor al bisabuelo que había comenzado todo cuando decidió plantar raíces en esas tierras de San Miguel de Allende. El centro tenía 12 abogados, 3 trabajadores sociales, 2 peritos especialistas en documentos históricos y un equipo de investigadores que se especializaban en desenmascarar fraudes corporativos contra pequeños propietarios. Pero Roberto seguía siendo el consejero más valioso del equipo. Su conocimiento sobre la tierra, sobre la historia oral de la región, sobre las costumbres ancestrales de los campesinos, había resultado invaluable en docenas de casos. Los jóvenes abogados lo consultaban constantemente. «Don Roberto, ¿cómo se sembraba en esta región en los años 40? Don Roberto, ¿usted conoció a la familia García que dicen que vivía en esas tierras? Don Roberto, ¿cómo puede uno distinguir un lindero auténtico de uno falso?» Y Roberto, que había pasado de ser el campesino ignorante que no sabía leer a ser el sabio del centro legal más respetado de la región, respondía a cada pregunta con la paciencia y la sabiduría de quien había vivido cada día de su vida en contacto directo con la verdad de la tierra. En las tardes, cuando el trabajo del día terminaba, Sofía y Roberto seguían sentándose en el portal de la casa, bajo el mezquite centenario, a leer juntos. Roberto había desarrollado una pasión particular por los libros de historia de México, especialmente los que hablaban de la Revolución y de los campesinos que habían luchado por la tierra. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de leer, mija?», le preguntó Roberto una tarde mientras cerraba un libro sobre Emiliano Zapata. «¿Qué, papá? Que ahora entiendo que nuestra historia no es solo nuestra,
que hay miles de familias como nosotros que han peleado por conservar lo que es suyo y que todos somos parte de algo más grande. Sofía sonrió, recordando cómo su padre había llegado a esa conclusión después de leer sobre las luchas agrarias del siglo XX. ¿Y cómo se siente ser parte de algo más grande? Roberto miró hacia los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, bañados por la luz dorada del atardecer. Se siente como si todo el sufrimiento hubiera valido la pena, como si cada madrugada que me levanté a trabajar, cada peso que ahorré para tu educación, cada momento de miedo que pasé pensando que íbamos a perder todo, como si todo eso fuera parte de un plan más grande. Hizo una pausa y se volteó hacia su hija. Tu mamá tenía razón, mija. Tú sí cambiaste el mundo. Tal vez no el mundo entero, pero sí el mundo de mucha gente como nosotros. 5 años después del juicio histórico, el caso Mendoza versus Corporación Agropecuaria del Bajío se había convertido en material de estudio en las facultades de derecho de todo el país, no solo por los aspectos técnicos del litigio, sino por lo que representaba, la demostración de que la justicia podía funcionar cuando se combinaba la preparación académica con la pasión genuina por defender lo correcto. Sofía había sido invitada a dar conferencias en universidades de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y hasta en algunas universidades de Estados Unidos, donde estudiaban Derecho Internacional, pero siempre regresaba a San Miguel de Allende, a su despacho, a sus clientes campesinos y sobre todo a las tardes con su padre bajo el mezquite centenario. Un día de primavera, cuando Roberto había cumplido ya 78 años y Sofía había llegado a los 32, llegó al despacho una carta que cambiaría una vez más el rumbo de sus vidas. Era de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. El nuevo secretario, un hombre joven que había estudiado en Harvard, pero que había crecido en un pueblo de Oaxaca, quería crear un programa nacional para la defensa de los derechos de los pequeños propietarios rurales. Licenciada Mendoza, decía la carta, su trabajo en San Miguel de Allende ha llegado a nuestro conocimiento. Nos gustaría invitarla a encabezar el nuevo Programa Nacional de Defensa de Derechos Agrarios. El cargo incluye la supervisión de 500 abogados especializados en derecho agrario, distribuidos por todo el país. Era una oferta tentadora. Significaba recursos ilimitados, la posibilidad de ayudar a miles de familias campesinas, un salario que le permitiría vivir cómodamente por el resto de su vida. Pero también significaba mudarse a Ciudad de México, dejar San Miguel de Allende, alejarse de su padre, abandonar el despacho que había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, Sofía le contó a Roberto sobre la oferta. Él la escuchó en silencio, tomando su café de olla y mirando ocasionalmente hacia los campos que habían sido el centro de toda su vida. ¿Qué piensas, papá? Roberto sonrió con esa sabiduría tranquila que había desarrollado con los años. Mija, ¿te acuerdas de lo que me dijiste cuando decidiste quedarte aquí en lugar de buscar trabajo en un bufete de la capital? ¿Qué le dije? Me dijiste que habías entendido que la felicidad no está en tener más, sino en hacer más por los que lo necesitan. Sofía asintió. Recordaba perfectamente esa conversación, pues ahora tienes que decidir si puedes hacer más desde aquí o desde allá, continuó Roberto. Pero recuerda que las raíces son importantes. Un árbol que se trasplanta muchas veces nunca crece fuerte. Sofía no respondió esa noche. Necesitaba tiempo para pensar. Durante la siguiente semana visitó a cada uno de sus clientes actuales. Habló con las familias que había ayudado, con los abogados jóvenes que trabajaban en su despacho, con los campesinos que seguían llegando buscando ayuda. Fue hasta la tumba de su madre y le contó sobre la disyuntiva. Ma, no sé qué hacer. Por un lado, podría ayudar a mucha más gente. Por otro lado, siento que este es mi lugar, que aquí es donde puedo hacer la diferencia real. El viento sopló entre los mezquites, como siempre hacía cuando ella venía a platicar con María Elena. La respuesta llegó de una forma inesperada. Al día siguiente, mientras revisaba expedientes en su oficina, llegó una delegación de campesinos de 5 estados diferentes: Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Licenciada, dijo el que parecía ser el portavoz del grupo, venimos porque nos dijeron que usted es la única abogada en todo el país
que de verdad entiende nuestros problemas. Todos estamos enfrentando a empresas que nos quieren quitar nuestras tierras, y todos los abogados que hemos consultado nos dicen que no tenemos caso. Sofía los escuchó durante 3 horas. Cada historia era diferente, pero el patrón era siempre el mismo: corporaciones poderosas usando documentos falsos, sobornos y intimidación para despojar a familias humildes de tierras que habían trabajado por generaciones. ¿Nos puede ayudar, licenciada? Sofía los miró a todos. Vio en sus ojos la misma mezcla de esperanza y desesperación que había visto en los ojos de su padre 5 años atrás, y supo cuál era su respuesta. Sí, los voy a ayudar, pero no desde Ciudad de México. Los voy a ayudar desde aquí, creando una red de abogados especializados que trabajen directamente en sus comunidades. Esa noche, Sofía escribió una carta al secretario de Agricultura. Le agradecía la oferta, pero proponía algo diferente. En lugar de centralizar el programa en la capital, ¿por qué no crear centros regionales de defensa agraria dirigidos por abogados que conocieran realmente las necesidades de cada región? La justicia, escribió en su carta, no se puede administrar desde un escritorio en Ciudad de México. La justicia hay que llevarla hasta donde vive la gente que la necesita. La respuesta llegó 2 semanas después. El secretario aceptaba su propuesta y le ofrecía los recursos para crear 5 centros regionales de defensa agraria. Con ella como coordinadora general, podía mantener su base en San Miguel de Allende y viajar a supervisar los otros centros cuando fuera necesario. Era la solución perfecta. Durante los siguientes 2 años, Sofía viajó por todo el centro del país, estableciendo los centros regionales. Entrenó a 50 abogados jóvenes en las técnicas que había desarrollado para detectar documentos falsos, investigar la historia real de las propiedades y usar la evidencia física de la tierra para construir casos sólidos. Cada centro se especializaba en los problemas específicos de su región. El de Michoacán se enfocaba en conflictos con empresas aguacateras que intentaban expandirse ilegalmente. El de Jalisco trabajaba principalmente con ejidos amenazados por desarrollos turísticos. El de Querétaro defendía a comunidades indígenas cuyos territorios ancestrales estaban siendo invadidos por mineras extranjeras. Pero el centro de San Miguel de Allende seguía siendo el corazón de la operación. Era donde se entrenaban los nuevos abogados, donde se desarrollaban las estrategias legales más complejas, donde Roberto seguía siendo consultado como el experto en historia agraria de la región. Para cuando Roberto cumplió 80 años, ya era una leyenda viviente en los círculos de abogados agrarios de todo el país. Habían escrito artículos académicos sobre su metodología empírica para la verificación de linderos históricos. Estudiantes de posgrado venían desde universidades extranjeras para entrevistarlo sobre conocimiento ancestral y derecho de propiedad. Pero él seguía siendo el mismo hombre sencillo que se levantaba antes del amanecer para revisar sus campos, que se sentaba en el portal por las tardes a leer sus libros, que trataba a todo el mundo con la misma cortesía humilde que había aprendido de sus padres. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto, mija?, le dijo una tarde mientras leían juntos bajo el mezquite centenario. ¿Qué, papá? Que nunca perdimos de vista lo que realmente importa. Tú pudiste haberte ido a la capital, pudiste haberte hecho rica, pudiste haberte olvidado de toda esta gente humilde, pero no lo hiciste. Roberto cerró su libro. Era una biografía de Benito Juárez, que había pedido especialmente porque quería entender mejor cómo un indígena oaxaqueño había llegado a ser presidente de México, y miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. Y yo pude haber vendido estas tierras cuando empezaron los problemas, pude haber aceptado la primera oferta de esos desgraciados y haberme ido a vivir tranquilo a algún lado, pero no lo hice. ¿Por qué no lo hizo, papá? Roberto sonrió. Porque las raíces no se venden, mija. Las raíces se defienden, se cultivan, se heredan, y nosotros tenemos raíces muy profundas en esta tierra. Señaló hacia el mezquite bajo el cual estaban sentados. Este árbol que plantó mi abuelo ya tiene más de 130 años. Ha visto pasar revoluciones, epidemias, sequías, gobiernos buenos y malos, pero sigue aquí, dando sombra, dando fruto, siendo hogar de los pájaros. ¿Y nosotros qué somos, papá? Nosotros somos como este árbol, mija. Tenemos raíces profundas, damos fruto bueno
y le damos sombra a los que la necesitan. Esa noche, después de que Roberto se fue a dormir, Sofía se quedó un rato más bajo el mezquite, pensando en todo lo que había pasado desde aquella mañana cuando regresó del Distrito Federal y encontró a su padre hundido en la desesperanza. Pensó en el juicio que cambió sus vidas, en los cientos de familias que habían ayudado desde entonces, en los jóvenes abogados que ahora llevaban la antorcha de la justicia agraria a otros rincones del país. Pero sobre todo, pensó en su padre, en el hombre que había sacrificado todo para darle una educación, que había aprendido a leer a los 60 años, que se había convertido en la sabiduría viviente de todo un movimiento legal. «Ma», le dijo al viento nocturno, «cumplimos. Papá y yo cumplimos la promesa que le hicimos. Él me dio las herramientas para defender a nuestra gente, y yo usé esas herramientas para defender no solo a nuestra familia, sino a familias como la nuestra en todo el país». Una estrella fugaz cruzó el cielo en ese momento, como había pasado tantas veces antes, cuando Sofía venía a conversar con su madre. ¿Y sabe qué es lo más bonito, ma? Que él también creció, que el hombre que no sabía leer se convirtió en el maestro de abogados universitarios, que el campesino humilde se convirtió en el sabio que todos vienen a consultar. Al día siguiente llegó una noticia que llenó de orgullo a toda la familia Mendoza. La Universidad Nacional Autónoma de México había decidido otorgar un doctorado honoris causa a Roberto Mendoza Herrera por su contribución invaluable al desarrollo del derecho agrario mexicano y por demostrar que la sabiduría no tiene fronteras académicas. La ceremonia se realizó en el mismo auditorio donde Sofía había estudiado, donde había dado su primera conferencia como abogada exitosa, pero ahora era su padre quien iba a recibir el reconocimiento más alto que una universidad puede otorgar. Roberto, vestido con su único traje bueno, el que había usado para el juicio contra Villalobos, caminó hasta el pódium con esa dignidad natural que tienen los hombres que han trabajado honradamente toda su vida. «Señor rector, doctores, estudiantes», comenzó con voz clara y firme, «yo no sé si merezco este honor tan grande. Soy un campesino que aprendió a leer hasta los 60 años, pero si algo he aprendido en mis 80 años de vida es que la sabiduría no viene de los libros nada más. Viene también de la tierra, del trabajo honrado, del amor a la familia y de la voluntad de defender lo que es justo». Hizo una pausa y buscó con la mirada a Sofía, que estaba sentada en la primera fila con lágrimas de orgullo rodando por sus mejillas. «Mi hija me enseñó que la educación es la herramienta más poderosa que existe para cambiar el mundo. Pero yo le enseñé que la educación sin amor, sin raíces, sin compromiso con la justicia, no sirve para nada». Roberto levantó el diploma honorario que acababa de recibir. «Este papel que me dan hoy no me hace más sabio de lo que era ayer, pero sí me recuerda que en este país todavía hay lugar para los que creemos que la tierra no se vende, que la justicia no se compra y que la dignidad no se negocia». La ovación que siguió duró 5 minutos completos. Estudiantes, profesores, autoridades universitarias, todos de pie aplaudiendo al campesino que había demostrado que la sabiduría verdadera no conoce fronteras de clase ni de educación formal. Después de la ceremonia, durante la recepción, una estudiante de primer año se acercó tímidamente a Roberto. «Doctor Mendoza», le dijo con respeto, «yo también soy hija de campesinos. Mis papás se están endeudando para pagarme la carrera. A veces me siento como si no perteneciera aquí, como si fuera una impostora». Roberto la miró con esos ojos que habían visto tanto sufrimiento, pero que nunca habían perdido la capacidad de entender el dolor ajeno. «Mi hija», le dijo con voz paternal, «tú no eres una impostora. Tú eres la esperanza. Tú eres la prueba de que este país puede cambiar, de que la educación puede llegar a todos, de que los hijos de campesinos pueden llegar tan lejos como se propongan». Le puso una mano en el hombro. «Pero nunca olvides de dónde vienes. Nunca olvides que tus papás se están sacrificando para darte las herramientas que ellos nunca tuvieron. Y cuando tengas esas herramientas en las manos, úsalas para ayudar a gente como tus papás». La estudiante se fue con los ojos brillantes y el corazón lleno de determinación. Sofía había observado toda la conversación desde lejos y se acercó a su padre cuando la estudiante se fue. «¿Papá se da cuenta de lo que acaba de hacer? ¿Qué hice, mija? Le acaba de cambiar la vida a esa muchacha.
Le acaba de dar la confianza y el propósito que necesitaba. Roberto sonrió. Es lo mismo que tú haces todos los días con tus clientes, mija. Les das esperanza, les das herramientas, les das la confianza de que pueden pelear por lo que es suyo. ¿Pero se da cuenta de lo que eso significa? ¿Qué significa? Sofía abrazó a su padre con esa mezcla de amor y admiración que había crecido con los años. Significa que usted también se convirtió en maestro, papá. Significa que ahora usted también está formando a la siguiente generación de gente que va a defender la justicia. Roberto se quedó pensativo por un momento. ¿Sabes qué siento, mija? ¿Qué siente? Siento que el círculo se completó. Yo te di lo que pude para que fueras abogada. Tú me enseñaste a leer y me convertiste en tu mejor consejero. Y ahora los dos estamos enseñando a otros lo que hemos aprendido. Roberto miró hacia la ventana del auditorio, hacia el cielo azul de Ciudad de México, que ese día estaba particularmente despejado. Tu mamá estaría tan orgullosa de vernos aquí. Un año después de la ceremonia del doctorado, Roberto comenzó a notar que le costaba más trabajo levantarse por las mañanas, que se cansaba más rápido durante el día, que a veces las palabras se le escapaban cuando estaba leyendo. Los médicos dijeron que era natural a su edad. A los 81 años el cuerpo simplemente comenzaba a cobrar la factura de toda una vida de trabajo duro. Pero Roberto no se quejaba. Seguía levantándose cada mañana, seguía supervisando el rancho, seguía leyendo por las tardes, seguía atendiendo las consultas de los abogados jóvenes que venían a pedirle consejo. «Mija», le dijo a Sofía una tarde mientras leían juntos bajo el mezquite centenario, «hay algo que quiero que sepas». «¿Qué, papá? Si algún día me pasa algo, si llego a faltar, quiero que sepas que mi vida fue completa, que logré todo lo que quería lograr». Sofía sintió un nudo en la garganta. «Papá, no hable de esas cosas. No es tristeza, mija. Es gratitud. Gratitud porque pude ver cómo te convertiste en la mujer que tu mamá soñó que fueras. Gratitud porque pude ayudarte a defender lo que es nuestro. Gratitud porque aprendí a leer y pude conocer mundos que jamás imaginé». Roberto cerró el libro que estaba leyendo, una colección de poemas de Amado Nervo que había descubierto recientemente, y miró hacia los campos que se extendían hasta el horizonte. Pero sobre todo, gratitud porque pude demostrar que un campesino analfabeto también puede cambiar el mundo, que no hace falta tener dinero o títulos universitarios para hacer la diferencia, que lo único que hace falta es amor por la justicia y voluntad de pelear por ella. Esa noche Sofía no pudo dormir, ¿no? Se quedó despierta pensando en las palabras de su padre, en la vida extraordinaria que habían construido juntos, en todo lo que habían logrado desde aquel día terrible, cuando pensaron que iban a perder todo. A la mañana siguiente, Roberto no se levantó a su hora habitual. Sofía fue a buscarlo y lo encontró en su cama, durmiendo con esa expresión de paz profunda que tienen las personas que han vivido una vida sin arrepentimientos. Había muerto en sueños, como había vivido, en paz consigo mismo y con el mundo. El funeral de Roberto Mendoza Herrera fue uno de los eventos más concurridos en la historia de San Miguel de Allende. Vinieron campesinos de todo el Bajío, abogados de todo el país, estudiantes universitarios, profesores, funcionarios gubernamentales. Pero también vinieron las personas que realmente habían conocido a Roberto. Don Chema, que a los 98 años insistió en estar presente para despedir a su compadre. El padre Martínez, que ofició la misa con lágrimas en los ojos. Las familias que habían sido ayudadas por el Centro de Defensa Agraria. Los jóvenes del pueblo que habían aprendido de él los secretos de la tierra. Sofía habló en el funeral con voz clara pero emocionada. Mi padre me enseñó que hay dos tipos de herencia. La herencia de las cosas, que se acaba cuando se gasta, y la herencia de los valores, que crece cada vez que se comparte. Roberto Mendoza nos heredó a todos la convicción de que la justicia es posible, de que la dignidad no se negocia, de que la educación puede cambiar el mundo cuando se combina con amor y compromiso. Pero sobre todo nos heredó la certeza de que no importa cuál sea nuestro origen, cuánto dinero tengamos o cuántos títulos universitarios hayamos conseguido. Lo que importa es si usamos lo que tenemos para hacer del mundo un lugar más justo. Roberto fue enterrado junto a María Elena, bajo el mismo cielo estrellado que los había visto trabajar juntos, soñar juntos,
criar a su hija con tanto amor. En su lápida, Sofía mandó grabar las palabras que mejor describían la vida de su padre. Roberto Mendoza Herrera, campesino, padre, maestro, defensor de la justicia, demostró que la grandeza no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da. 5 años después de la muerte de Roberto, Sofía cumplió 40 años. El Centro de Defensa de Derechos Campesinos, Sebastián Mendoza, había crecido hasta convertirse en una red nacional de 50 oficinas que habían ayudado a más de 10.000 familias a defender sus tierras. La metodología desarrollada por Roberto y Sofía se había convertido en materia de estudio en universidades de todo el continente. Abogados de Colombia, Perú, Guatemala, El Salvador venían a San Miguel de Allende para aprender las técnicas de investigación histórica y verificación física que habían revolucionado el derecho agrario latinoamericano. Pero lo que más orgullosa hacía sentir a Sofía era algo más personal. Había logrado mantener vivo el espíritu de su padre en todo lo que hacía. Cada caso nuevo lo abordaba con la misma combinación de rigor académico y pasión por la justicia que había aprendido de él. Cada abogado joven que llegaba al centro recibía no solo entrenamiento legal, sino también la filosofía de vida que Roberto había encarnado, que el derecho existe para servir a los más débiles, que la sabiduría no tiene fronteras de clase, que la dignidad es el valor más importante que puede tener un ser humano. Una tarde de diciembre, mientras revisaba expedientes en su oficina, Sofía recibió una visita inesperada. Era la estudiante de primer año que había conocido a Roberto en la ceremonia del doctorado honoris causa, pero ahora ya no era estudiante. Era la licenciada Ana Patricia Vázquez, recién graduada con mención honorífica, y venía a buscar trabajo en el centro. Licenciada Mendoza, le dijo con la misma timidez de años atrás, pero con una determinación nueva en los ojos. ¿Se acuerda de mí? Por supuesto que me acuerdo. Eres la muchacha que habló con mi papá en la universidad. Sí, y quería que supiera que ese día cambió mi vida. Doctor Roberto me dijo que nunca olvidara de dónde vengo y que usara mi educación para ayudar a gente como mis papás. Ana Patricia sacó de su mochila un expediente grueso. Este es mi primer caso. Es la historia de mi propia familia. Resulta que una empresa minera canadiense está tratando de quitarle las tierras a mi pueblo natal, usando exactamente las mismas tácticas que usó Villalobos con ustedes. Sofía sintió una emoción profunda al escuchar esas palabras. Era como si la historia se repitiera, pero esta vez con una nueva generación de defensores preparados para la batalla. ¿Y qué quieres hacer? Quiero que me enseñe todo lo que sabe. Quiero aprender a combinar la ley con la justicia como aprendí de ustedes. Y quiero demostrar que Dr. Roberto tenía razón, que los hijos de campesinos podemos llegar tan lejos como nos propongamos, siempre y cuando no olvidemos para qué llegamos hasta aquí. Sofía sonrió, y por un momento le pareció escuchar la voz de su padre en las palabras de esa joven abogada que venía a continuar la lucha. Bienvenida al equipo, licenciada Vázquez. Empezamos mañana temprano. Esa noche, Sofía caminó hasta la tumba de sus padres, como hacía cada vez que algo importante sucedía en su vida. Se sentó bajo el mezquite centenario, que ahora tenía más de 140 años y que seguía dando sombra a todos los que llegaban buscando refugio. Papá, les dijo al viento que sopló suavemente entre las hojas, el círculo se sigue expandiendo. Ana Patricia es solo una de muchos jóvenes que están tomando la antorcha que ustedes encendieron. Miró hacia el horizonte donde las luces del Centro de Defensa Agraria brillaban en la noche, donde 50 abogados trabajaban hasta tarde preparando casos, donde cientos de expedientes esperaban su turno para encontrar justicia. Cumplimos la promesa, ¿verdad? Papá me dio las raíces, yo le di las alas, y juntos construimos algo que va a durar mucho más que nuestras vidas. Una estrella fugaz cruzó el cielo, seguida por otra, y después por otra más. Sofía sonrió, recordando lo que su madre le había dicho de niña sobre los mensajes de las estrellas. Los amo, y prometo que voy a seguir cuidando lo que construimos juntos. Se levantó, se sacudió la tierra de la falda y caminó de regreso hacia la casa donde la esperaba una pila de expedientes nuevos, otra oportunidad de hacer justicia,
Otra posibilidad de demostrar que el amor entre padre e hija puede efectivamente cambiar el mundo. En la cocina, bajo la misma lámpara donde Roberto había aprendido a leer, donde habían planeado la estrategia que derrotó a Villalobos, donde habían compartido miles de tardes de trabajo y conversación, Sofía abrió el expediente del caso de Ana Patricia y comenzó a leer. Era una historia familiar, una empresa poderosa, documentos falsificados, campesinos amenazados, autoridades corruptas. Pero esta vez había una diferencia importante. Esta vez, los campesinos no estaban solos. Esta vez tenían abogados preparados, metodología probada, recursos suficientes y, sobre todo, la certeza de que la justicia era posible. Sofía sonrió mientras tomaba notas. Mañana comenzaría un nuevo caso, una nueva batalla, una nueva oportunidad de honrar la memoria de sus padres y de demostrar que la educación, cuando se combina con amor y compromiso, puede mover montañas. Y mientras trabajaba, el mezquite centenario siguió creciendo en silencio, extendiendo sus raíces cada vez más profundo en la tierra que había visto nacer y crecer a 5 generaciones de la familia Mendoza, la tierra que seguiría siendo el hogar de la justicia por muchas generaciones más. Fin.